Bienvenidos patrones. En el video de hoy te enseñaré a salir del infierno de los vicios. Si realmente quieres salir de aquí siendo una persona nueva, quédate hasta el final del video y compártelo para ayudar a más personas en tu situación. Recuerda también suscribirte y activar la campana de notificaciones para que tu cambio se realice lo antes posible. Sin más preámbulos, comencemos. Debemos recordar que el estoicismo otorga gran importancia a la razón y a distinguir entre el bien y el mal, a actuar como seres racionales y no como animales. Para comprender las virtudes estoicas y cuándo aplicarlas, quizás te ayude a entender cuáles son. Además, debemos tener claro que los vicios, para los estoicos, están relacionados con los indiferentes. Los vicios corresponden a indiferentes que alcanzan un nivel desenfrenado, un nivel en el que nuestra mente ya no tiene la fuerza necesaria para luchar contra su dominio. Sin embargo, tenemos algunas opciones aunque nuestras adicciones nos sometan. Lo principal es reconocer y aceptar las adicciones o vicios que tengamos. Te aseguramos que no es fácil, y lleva más o menos tiempo según la persona. Sin identificar nuestros vicios no podemos frenarlos. Por ello, el primer paso consiste en identificarlos uno por uno, sin culparnos ni menospreciarnos, simplemente identificarlos con sinceridad. Cuando Séneca escribió el tratado sobre la vida feliz, aludió a varios personajes desconocidos que solían criticarlo duramente porque, aunque en sus textos se mostraba como filósofo, sus acciones no lo demostraban. Nuestro maestro tenía respuestas para estas palabras. Pronto contribuiré a los improperios y me echaré en cara más cosas de las que pensáis. Por ahora, os respondo esto. No soy sabio para fomentar vuestra malevolencia, tampoco lo seré. Así pues, no exijo que sea parecido a los perfectos, sino mejor que los malos. Para mí, es suficiente menguar cada día un poco mis vicios y reprocharme mis errores cada día. Séneca identificaba sus vicios y alababa cómo los minimizaba uno a uno. Para un estoico menos es más, y de ahí surge el verdadero placer. En este contexto, un vicio se traduce en el deseo. Cuando caemos en vicios y adicciones, se debe al placer que nos generan. Y como buenos estoicos y personas sensatas, sabemos muy bien que los placeres, al principio, son eufóricos, pero luego pueden volverse destructivos. Nos esclavizan, anulan nuestro razonamiento y nos sumergen en un abismo del que resulta difícil salir. Sin embargo, ¿por qué deseamos tanto? ¿Existe alguna razón válida que justifique esos deseos? Dicho de otra manera, ¿todos nuestros deseos pueden considerarse verdaderamente naturales? No consideremos el estoicismo como un pensamiento minimalista. Más bien, es un pensamiento de autosuficiencia. El ser humano requiere lo necesario no solo para subsistir, sino también para vivir con dignidad. Por el contrario, nuestra carencia nos impulsa hacia un torbellino de deseos casi incontrolables. Por esta razón, tal como menciona Séneca, para experimentar el verdadero placer no debemos aumentar los placeres, sino reducir los deseos. Menos es más. Se trata de controlar nuestros deseos desordenados, los cuales pueden ser pospuestos, moderados y eventualmente extinguidos. Recuerda que este placer es natural pero no necesario. No le debemos nada, y si gastamos algo en él, lo hacemos voluntariamente. El cuerpo no atiende a razones, sino que demanda y exige, pero no es una deuda impertinente. Se le satisface con poco, siempre y cuando le des lo que realmente necesitas, no lo que puedes. En todo momento, debemos priorizar cuidar de nosotros mismos. Por eso caemos en vicios y adicciones de manera voluntaria. Incluso a veces nos decimos a nosotros mismos que no podemos evitarlo cuando en realidad sí podríamos, pero no queremos. Resulta interesante observar que a menudo instamos a otras personas a evitar ciertos vicios comunes, pero rara vez nos lo decimos a nosotros mismos. El reconocido psicólogo Jordan Peterson lo menciona en su libro 12 reglas para vivir. Para ilustrarlo, imagina que se receta un medicamento a 100 personas, pues esto es lo que ocurre.
Después, una tercera parte ni siquiera llevará la prescripción a la farmacia. Otra tercera parte lo hará, pero no seguirá las indicaciones médicas, omitirá las dosis, dejará de tomar el medicamento antes de tiempo, o incluso podría no iniciar el tratamiento. ¿Qué les sucede? No parecen tener interés en sanarse. Pero lo más sorprendente es imaginar que no eres tú quien está enfermo, sino tu mascota. Si tienes que llevarla al veterinario y éste te da una receta, ¿qué sucede entonces? Si te importara tan poco tu mascota, que no te preocuparas mínimamente por la receta, ya sea inadecuada, insuficiente o llena de errores que quizás te ha dado, ni siquiera la habrías llevado al veterinario en primer lugar. Así que sí te importa, y tus acciones lo demuestran. De hecho, te importa incluso más que a ti mismo. A las personas generalmente les resulta más fácil gestionar las recetas médicas de sus mascotas que las propias. Y así es. Nos preocupamos tanto por los hábitos de los demás que olvidamos completamente nuestras propias adicciones. Al mismo tiempo, este descuido permite que nuestros propios vicios ganen terreno en nuestra vida. Por esta razón, a partir de ahora identificaremos nuestras adicciones, las reduciremos una a una y basaremos nuestras acciones en nuestra salud y bienestar, porque somos importantes para nosotros mismos. Muchas veces no es el vicio en sí lo que hay que controlar, ya que este es solo una consecuencia. Hay una acción, un hábito que lo acompaña y desencadena el vicio. Observa qué sucede antes de que se produzca el mal hábito y analiza si puedes dejar de hacerlo. Si eliminas el acceso a Internet, no habrá tal adicción. Limita tu acceso a Internet para tareas específicas. Detrás de tus llegadas tarde a la empresa hay una actividad que consume mucho tiempo. Llegas tarde porque pierdes mucho tiempo buscando la ropa. Puedes solucionarlo escogiendo la ropa antes de acostarte. Si eres adicto a las drogas, tal vez son tus amigos los que te impulsan a ello. Sin esos amigos, no puede haber adicción. Estos son ejemplos simples, pero la idea es ser consciente de que a veces pensamos que solucionar algo es muy difícil, cuando en realidad estamos enfocando nuestra energía en el lugar equivocado. Siempre hay una acción antes del vicio. Si puedes evitar esa acción, entonces podrás dejar el mal hábito. Piensa en qué antecede a tu vicio y, en lo posible, evita hacerlo. Si no puedes evitarlo, entonces comienza realizando una actividad que contrarreste el vicio. El estrés, el aburrimiento y la falta de ocupación son situaciones que cultivan toda clase de vicios y adicciones. Si tienes ganas de fumar, deberías evitarlas. Si estás aburrido en casa y debido a nuestra tendencia inconsciente a buscar placer, entonces no queda más remedio que hacer algo divertido y placentero que generalmente lleva a la adicción. Estos vicios pueden surgir de situaciones muy simples que no son perjudiciales en sí mismas, pero debido a su naturaleza de entretenimiento, pueden generar adicción. Si sigues aquí, me alegra decirte que vas por el camino correcto. Más adelante te daré el secreto clave para dejar cualquier adicción. Si quieres dar tu primer paso, empieza por dejarme en los comentarios la siguiente frase: nada es lo suficientemente fuerte para hundirme. Yo soy el patrón de mi vida. Hecho esta breve pausa, sigamos. La inactividad, cuando no tienes nada que hacer, puede provocar ansiedad y el deseo de encender un buen cigarro o comer algo. En estos casos, lo ideal es mantenerse ocupado. Cuando estás ocupado, no hay espacio para el vicio. Mientras tanto, aquel que no tiene nada que hacer, su mente se llena de fantasías, deseos y pensamientos oscuros que eventualmente influyen en sus decisiones. Todo lo estático está destinado a morir. Por ejemplo, observa un agua estancada. Sin movimiento se pudre. Un electrodoméstico sin uso se oxida. Una madera vieja que nadie usa se llena de insectos. Del mismo modo, el ser humano que permanece inactivo es fácilmente presa de pensamientos degenerados, fantasías y deseos extraños. Para evitarlo, es fundamental mantenerse ocupado. No permitas que tu mente se nutra de cosas que fomenten malos hábitos, ya que gradualmente transformarán tu pensamiento y te acercarán al vicio.
Tan pronto como identifiques algo que lo asocie al vicio, es preferible abandonar esa actividad de inmediato y ocuparte en otra cosa. Si una idea persiste en tu mente y parece complacer al vicio, es mejor suspender toda actividad y procurar que tu mente alcance un estado libre de ansiedad y relajación. Cuando llevas mucho tiempo realizando una actividad, a menudo no eres consciente de ello, ya que esta actividad se ha integrado en tu subconsciente y surge de manera espontánea, sin que lo desees. Esta parte puede ser la más difícil de controlar y superar. Por ejemplo, un hábito como morderse las uñas que has practicado desde la infancia se supera en la medida en que te das cuenta de que está ocurriendo y comprendes cómo comienza a manifestarse. Debes aprender a identificar los sutiles pensamientos que están alimentando el vicio. Una vez que los identifiques, será mucho más fácil controlarlo. La mejor manera de controlar algo que surge de manera inconsciente es ser consciente de cómo se origina y luego generar otro mecanismo que lo reemplace. Recuerda que el vacío no puede existir. Por lo tanto, el vicio debe ser reemplazado por algo constructivo. Si puedes dedicar un tiempo por la mañana para reflexionar sobre las situaciones en las que surge el vicio y luego convencerte de que puedes superarlo, entonces podrás vencer esa fuerza mecánica. Es como prepararse con anticipación para el combate. Si ya sabes a qué te enfrentarás y cómo, entonces podrás vencerlo. Te acostumbrarás a reconocer cómo surge y dirás: ahí está surgiendo el deseo. Es mejor que me prepare a tiempo. Voy a salir a darme un baño y a sugerir antes de que tome fuerza. Nuestra vida puede parecer gris y monótona, y el vicio quizás sea la única fuente de placer en una existencia carente de emociones, y en muchos casos, infeliz. Abandonar algo que nos hace sentir bien y felices puede ser muy difícil. Podemos sentir que la vida carece de sentido. Lo peor de todo es que las opciones para llenar ese tiempo no son tan satisfactorias como el vicio. Por ejemplo, si tienes una adicción a los videojuegos o eres un adicto al cine o a las series, después de un día agotador en la oficina o durante unas vacaciones, simplemente enciendes la televisión y tienes a tu disposición un mundo de placer. Si no puedes encender la televisión, ¿qué otra cosa te apetece hacer? Entonces, ¿cómo puedes reemplazarlo? Diseña algo que pueda sustituir ese vicio. En el caso del fumador, el acto de fumar se ha convertido en parte de su personalidad, un estilo de vida tan normal como comer. Las adicciones son compensaciones de placer que necesita nuestro cuerpo. Es decir, si nuestra vida es triste, no somos felices o nos sentimos solos, nuestro cuerpo nos pide naturalmente altas dosis de placer y disfrute. Esta es la razón de la adicción. Si solucionamos muchos de estos conflictos internos, no seríamos tan propensos a las adicciones. Desarrolla actividades que te brinden felicidad, que mejoren tu estado de ánimo y que no dependan tanto del vicio para ser feliz. Ojalá te acostumbres a no terminar un día sin hacer algo productivo o importante. De esta manera, a pesar del vicio, podrás avanzar en tu vida, y estos logros contrarrestarán los perjuicios del vicio. Hay muchas actividades que pueden enriquecer tu vida. Observa qué te gusta del vicio y qué te puede aportar. Por ejemplo, practicar un arte marcial, ir a la piscina, montar en bicicleta, aprender a tocar un instrumento musical, aprender a pintar, aprender magia o hacer figuras con papel, o cualquier otra actividad que te llame la atención. Una forma de cambiar la conducta es a través del envío de mensajes al subconsciente. Esto se logra mediante mensajes subliminales, que son efectivos porque el lenguaje del subconsciente son las imágenes. La vista es uno de los sentidos que se desarrolló primero. Antes de existir el lenguaje, existía la comunicación no verbal, y por eso es tan efectivo. Escribe mensajes alentadores y colócalos a la vista para educar al subconsciente. Los vicios son debilidades. Si puedes realizar una actividad que te haga sentir fuerte, seguro y te brinde triunfos, entonces dedícale más tiempo. Esto se convertirá en una fuerza que te impulse a superarte como ser humano
y no necesitarás tanto de un vicio para sentirte feliz. Lo que no debes hacer es tener un vicio por razones de evasión y luego no hacer nada. Todo vicio se opone a una virtud. Si practicas la virtud junto con el vicio, entonces lo superarás. Por ejemplo, si sufres de ira, practica un arte marcial. Si eres adicto a las drogas, practica un deporte. Si eres adicto a Facebook, haz un esfuerzo y escribe artículos en un blog o en tu diario estoico. Visualiza tu meta con frecuencia. Recuérdala una y otra vez. Cuanto más la recuerdes, más fácil será controlar los pensamientos de ansiedad y vacío, que serán reemplazados por el disfrute del triunfo. Lo ideal sería que pases mucho tiempo pensando en el triunfo, en la recompensa de tu esfuerzo, en lo cerca que estás de obtenerlo. Esto te dará una fuerza adicional para resistir la tentación. En momentos de soledad o en espacios libres, imagina teniendo estas virtudes. Imagina cómo te sientes cuando eres alguien con poder, admirado. Empieza a tomarle gusto a ello. Descubre qué virtud te apasiona y úsala. Por ejemplo, si eres muy orgulloso, apela a la dignidad. Si te gusta llamar la atención, apela al poder. Acostúmbrate a enviar mensajes al subconsciente a lo largo del día, antes de que surja el vicio o después de ceder ante él. Imagina que cuando se te ocurra un pensamiento perjudicial, lo borras con un borrador de tiza. Visualiza que tu vicio es un instinto representado por un animal, al cual tienes amarrado y controlado en las oscuras profundidades de tu subconsciente, y no le permites alimentarse hasta que muere de hambre. También, de manera simbólica, cuando empieces a sentir el impulso, aférrate a algo como señal de que no te dejarás arrastrar. Este tipo de actos ayudan a programar tu mente subconsciente a través de símbolos e imágenes, de manera que insertar una orden consciente dentro de un comportamiento subconsciente. Para el estoicismo, los vicios son triviales no porque carezcan de inteligencia, sino porque, a diferencia de lo que se pueda creer, se requiere mucha inteligencia para seguir la filosofía epicúrea debido a su pragmatismo. No podemos olvidar algo muy importante, tal como definió el filósofo y neurólogo Viktor Frankl. Nuestras metas y propósitos definen nuestros límites como seres humanos, y una vida basada únicamente en buscar el placer y evitar el dolor es una vida vacía. El vicio se manifiesta en las personas ignorantes, es decir, aquellas que no cultivan la virtud de la sabiduría y dependen constantemente de las mismas pasiones. Son personas manipulables y que no cuestionan más allá de sus propios sentidos. Nuestras impresiones sensoriales derivan estos impulsos o patrones de conducta y se definen al contrario de los propósitos o impulsos instintivos, como impulsos excesivos. Diariamente el ser humano produce un promedio de entre 60.000 y 70.000 pensamientos al día, suficiente contenido como para llenar un libro de unas 180 páginas cada día. Por desgracia, a diferencia de los libros, estos pensamientos no están organizados ni siguen ninguna estructura. Muchos de ellos surgen de tus instintos más básicos, mientras que otros provienen de tus anhelos más profundos, basados en tus experiencias y conocimientos. Es tu capacidad de razón la que debe ordenarlos. Para mentes sin entrenamiento, y como dirían los estoicos, ciertos vicios son determinados. Los estoicos dividían los vicios en olor, ilupe, pena, envidia, celos, rivalidad, pesadez, molestia y angustia. Cuando enfrentamos situaciones que nos causan sufrimiento, tenemos la oportunidad de analizar nuestras respuestas. Trabajar en nuestra reacción hacia el dolor es una de las mejores maneras de crecer como persona. Otras manifestaciones del dolor son la envidia o los celos. En el interior de cada uno de nosotros reside una capacidad inimaginable para la bondad, para dar sin buscar recompensa, para escuchar sin hacer juicios, para amar sin condiciones, como enseñó Esquilo, quien vivió entre el 525 y el 456 a.C. Un proverbio antiguo dice que no muchos hombres pueden ver prosperar la fortuna de un amigo sin sentir envidia, y un veneno frío envuelve al envidioso.
duplicando el dolor que la vida le inflige. Debemos cuidar nuestras propias heridas y no ver la felicidad ajena como una maldición. Debemos vivir de tal manera que, al mirar hacia atrás, no lamentemos haber desperdiciado la existencia, sino que nos sintamos satisfechos con nuestras acciones y decisiones. Haber actuado de manera distinta. Vive con autenticidad y plenitud. Vive sin regocijarte en el infortunio ajeno, sin encontrar deleite en el éxtasis de la lujuria. La lujuria no se limita únicamente al deseo sexual desenfrenado, sino que implica el exceso o la abundancia de estímulos que excitan los sentidos. Hoy te recomendamos que leas la Biblia, un libro repleto de mensajes estoicos que, si se leen con atención, nos enseñan a vivir una vida más centrada en lo que verdaderamente nos corresponde y menos dependiente de los deseos de los demás. Para aquellos que se dejaban llevar por la lujuria, era una existencia vacía, aunque no implica que no disfrutaran de sus sentidos, como bien se sabe de la vida que llevaron algunos de ellos en etapas tempranas de sus vidas. Por otro lado, las consecuencias de estas pasiones se reflejan claramente en las obras de Séneca, quien ofrece diversas lecciones para aprender de tales errores. Marco Aurelio afirmó que el ambicioso busca su felicidad en los demás, el lujurioso en sus pasiones, y el sabio en sus acciones. El miedo, el terror, la ansiedad, la vergüenza, el espanto, el pánico y la agonía mental son parte intrínseca de nuestra naturaleza, arraigados tan profundamente en nuestra antropología y subconsciente que nos impiden ver con claridad. El miedo y el dolor son indicadores de que algo no funciona como debería. Comprender las causas del dolor nos permite corregirlas y fortalecernos, aunque siempre hay personas que prefieren un medicamento en lugar de abordar el problema, y conocemos las consecuencias para esas personas. Por otro lado, en cuanto al miedo, nuestra comprensión es más limitada, debido a que las emociones no han sido investigadas en profundidad hasta el siglo pasado. Con el miedo, las personas tienden a optar directamente por tomar una pastilla o ignorar los orígenes y las causas, debido a la incomodidad que genera pensar en ello, principalmente por ignorancia. Antes que los estoicos, los espartanos griegos afirmaban que nuestras acciones en la vida reverberan en la eternidad, entendiendo que lo verdaderamente importante es cómo vivimos, no la cantidad de tiempo que lo hacemos. Los vikingos nórdicos demostraban valentía en la batalla porque vivían en coherencia, sabiendo que solo una vida sin miedo tenía valor. Comienza a ver el miedo como un indicador. Específicamente, el miedo a morir es una señal para no posponer las cosas. Aquellos que constantemente aplazan tienen miedo de darse cuenta de que no están haciendo lo que realmente desean, y es su temor a la muerte lo que sugiere un cambio de actitud. Si eres una de esas personas que siempre posponen las cosas, si estás esperando a que cambien tus circunstancias, simplemente estás complicando más las cosas. Lee este mensaje y guárdalo para dejar de procrastinar. Solo tienes una vida. Algunas flores solo viven unos cuantos días. Todos las admiran como señales de primavera y esperanza. Luego mueren, pero han cumplido su propósito. Desapego, apatía, necesidad, odio, disputa, ira, enfado e irritación son algunas de las emociones que debemos aprender a gestionar. El apego surge de nuestro ego, esa parte dentro de nosotros que busca mantenernos aferrados, y las ideas de otras personas. Según Epicteto, tu deseo fundamental debería consistir en no sentirte frustrado por la formación de deseos que no podrás satisfacer. Si logras hacerlo, dejarás de experimentar ansiedad, decepción y desilusión. Epicteto afirmó que serás invulnerable si puedes manejar tus anhelos. Es importante entender que el estoicismo se trata de aprender a vivir una vida con sentido, evitando caer en lo que ellos llaman malas pasiones, conocidas como emociones que nos alejan de nuestra mejor versión. Muchos pensarán que el afecto y el placer son lo mejor de la vida, pero según los estoicos no forman parte de la eudaimonía. Efectivamente, los estoicos ejercitan el afecto para evitarlo a través de la virtud, o como ellos lo llaman, evitan el afecto no racional.
Entender que las emociones en exceso nos alejan de la ataraxia es motivo de otra reflexión en particular. Las obras de Séneca, los diálogos, explican ampliamente por qué las pasiones excesivas raramente conducen a buen puerto. El estoicismo no solo te enseñará conductas para alcanzar la felicidad y la paz mental. Esta antigua sabiduría puede ayudarte a prevenir todo tipo de situaciones en las que la falta de gestión emocional o impulsos más propios de los animales dominen tus pensamientos. Un carácter o una personalidad fuerte pueden ayudarte sin duda a no caer en el influjo del placer momentáneo o la gratificación instantánea, y con ello, a ser el único dueño de tus acciones tanto en momentos pasados como en el presente. A pesar de las enseñanzas enfocadas en el aprendizaje lógico, matemático o en idiomas, las escuelas suelen descuidar las lecciones relacionadas con la gestión emocional y cómo los seres humanos son capaces de controlar sus emociones. Bueno, estoico, hemos llegado al final del video de hoy. Espero que estos consejos te hayan servido para salir del oscuro agujero de los vicios. Si te ha gustado el tema de hoy, no olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones para hacérmelo saber. Recuerda también comentarme aquí abajo qué es lo que te ha parecido más interesante. Si no sabes qué poner, puedes comentar la siguiente frase: nada puede conmigo, soy el patrón de mi vida. De esta manera te llevarás mi me gusta personal. Nos vemos en la próxima.